Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Lorena Ospina Ramírez. Hoy vengo a presentarles el parcial de tercer corte en gerencia social. Y pues bueno, vengo a hablarles un poco de la película de Temple Grandin. Bueno, Temple Grandin es una chica que tan solo a sus 4 años de edad le diagnosticaron autismo. Porque pues primero en esa edad todavía no hablaba, no le gustaba interactuar con los demás niños, era muy aislada, no le gustaban los sonidos, se sentía como en presión y cuando estaba con muchas personas y ese ruido le causaba como pánico escénico, su visualización era muy diferente a los de los demás niños. Y para sentirse más tranquila, lo que ella hacía era aislarse de las demás personas, pues para sentirse como más aliviada, y tampoco le gustaba recibir cariños por parte de las demás personas, ni siquiera por su propia mamá. Entonces esto conllevó a que la mamá la llevara al médico y pues le sugirieron que la internaran en un centro especial para ellos. Bueno, pues esta problemática la asimilaron y pues se le dio un tratamiento a tiempo a Temple. Y pues ahí empezó su tratamiento en una de las escuelas. Desde el perfil de gerencia social quiero dar un gran aporte pues al profesor, a su profesor de ciencias sociales, que de verdad influyó demasiado en la vida de Temple como un gerente social por las siguientes características. Pues bueno, como bien, él empezó a darle clases a Temple, pero era un equipo de profesores que trabajaban con él. Pero él vio como ese potencial que tenía ella y más cómo percibía las cosas a través de imágenes, a diferencia de los demás estudiantes. Como se sabe, pues esta persona está a cargo siempre de un trabajo, de un proyecto. En este caso, pues él estaba a cargo de sus estudiantes, y él como que dirigía, conducía, organizaba, gestionaba, guiaba como a sus propios estudiantes por un buen camino y a orientar esas habilidades que tenían. Hubo una escena donde él percibió que las imágenes que ella veía eran como muy gratificantes para ella, porque pues esto la hacía tener un potencial más alto. Entonces él empezó a trabajar en eso, a trabajar y a trabajar y como que potencializar más esa habilidad que ella tenía, para que pues con el tiempo eso le pudiera ayudar hasta en su propia enfermedad. Además, pues que en el perfil de gerente social pues no se tiene como un ánimo de lucro, su vocación es social, se desempeña más en trabajar en beneficio de la sociedad o de la comunidad con la que esté trabajando, lo que hacía él. Bueno, también quiero resaltar el papel de la tía y de la mamá, por supuesto, pero de la tía en esa escena donde pues como que ayudaba a que Temple se desarrollara un poco más y como que dejara ese miedo en la sociedad a un lado. Y recuerdo mucho en esa escena cuando ella no sabía cómo diferenciar los gestos de su rostro, como por ejemplo cuando estaba brava o estaba feliz, su cara decía todo lo contrario. Y me pareció muy bonito por parte de la tía, que como que empezó a tomarle fotos y a mostrarle cómo verdaderamente era cuando estaba, las caras que hacía cuando estaba feliz, contenta, y pues que eso distorsionaba a las demás personas porque no, para uno no concibe esa realidad así. Entonces ese papel también lo tenía mucho la tía, y la mamá por supuesto pues que luchó con su hija y que tomó todas esas herramientas que estuvieron como a su alcance para poder ayudarla y que ella saliera adelante. También es como que ellos facilitan como que esa problemática, facilitan como esas necesidades a las personas para que pues ellos puedan salir adelante. Bueno, y como esas características que tenía el gerente social, bueno, que las tenía el profesor, ya los que yo he nombrado, es como ese beneficio que querían que tuvieran las demás personas a cambio de no recibir nada. Simplemente era un placer y como
esa voluntad y como ese cariño que querían que ella saliera adelante sin obtener ningún beneficio. También esas ganancias al impacto social que querían tener y pues que obvio ya las pudiera obtener. También estaban con y para la gente, siempre estaban al lado como de las demás personas, siempre en pro de ayuda, siempre. También eran muy globales, hacían las cosas como a corto y a largo plazo, siempre tenían como un antes y un después, todo lo planeaban, como por ejemplo cuando el profesor le hizo esa actividad a Temple de cómo se distorsionaban las imágenes, y pues como que le daba pistas a ella y la incentivaba como a hacer esas cosas mejores, y hasta que al final lo logró. Entonces ayudaba como a potencializarle esas habilidades. También compite por los demás, o sea, le ayudaba, como también en la escena del avión, cuando también sabía que ella tenía esas habilidades de que no solo un avión volaba, sino tener la capacidad de convertirlo en un helicóptero. Y también cabe aclarar que no tienen que ser siempre gerentes o tener una profesión, como en este caso la tía y la mamá. Bueno, y hablando rápido del gerente racional, sí hubo uno que la verdad me impactó mucho y que fue como el dueño de la ganadería donde ella estaba, que pues solo eran como las burlas hacia ella, y también esos compañeros que obtuvo tanto en el trabajo, en la universidad y en la escuela, que fueron muy malos con ellos y que no la incentivaban ni siquiera la acoplaban como a que se sintiera más parte de la sociedad. Además, el dueño de los corrales tenía como un enfoque micro y como que solo se empeñaba por el bien de su organización, más no por la de los demás. También estaba un ligado de concepto de eficiencia y como de ánimo de lucro, pues para él y no para los demás. Bueno, también una de las herramientas para ser gerentes sociales es como tener esa vocación, ese sentimiento, ese empatismo que tengo por las demás personas, también como esa capacidad cognitiva que tengo para tener disposición ante las demás personas, esa normatividad, esa legislación, esas herramientas que yo utilizo para la ejecución de mi proyecto, en este caso pues para ayudarla a ella, como las herramientas que utilizaron, los estudios que hicieron, y bueno, cabe aclarar que también ella misma, Temple, fue una gerente social en su propia vida porque quiso salir adelante, quiso también darle la oportunidad a los demás que supieran qué era el autismo, darlo a conocer, ayudar a las demás personas, también como lo hacía en los corrales, como ayudar a los animales, en que no sufrieran tanto, en, por ejemplo, tener una mejor calidad de vida. Entonces ella también era una propia gerente social de su vida, y pues esas habilidades estaban como en esas habilidades interpersonales estaba como la empatía, cómo yo me pongo en los zapatos de las demás personas, cómo yo tengo la capacidad de liderar algún proyecto, como pues todo lo hacían, como ese liderazgo que tenían para ayudarla a ella, como ese pensamiento estratégico, en cómo voy a hacer las cosas, cómo vamos a hacer pues que ella no deje de ser una niña que está aislada, sino a que haga pertenente a la sociedad, ese trabajo en equipo que hubo entre los tres, más que todo la tía, el profesor y la mamá, para que ella saliera adelante, y también de la propia Temple, pues que también desarrolló sus habilidades, esa orientación a la resolución de problemáticas, porque pues ella tenía muchos bajones y ahí siempre estaban sus familiares apoyándola, diciendo salgan adelante, como cuando entró a la universidad, que fue un paso muy duro para ella, pero pues que ella misma logró afrontarla. También como esas habilidades de negociación que tuvieron, por ejemplo, cuando ella tuvo esa negociación de que ella quería quedarse con la máquina de abrazar porque era lo que ella le hacía sentirse bien, y a cambio de eso pues hizo un trabajo pues que dijera o aportara que efectivamente sí le daba como un cariño. Bueno, y esto es todo lo que hoy les vengo a aportar en mi parcial del tercer corte. Muchas gracias.